Entonces, ya que estamos viendo eso, hay muchas sombras proféticas en la porción de esta semana. No las voy a tocar ahorita porque quiero centrarme en este punto porque a veces lo descuidamos. Y vamos a analizar las consecuencias. Aquí nomás tiene así infidelidad de Israel, pero vamos a analizar las consecuencias de esa infidelidad. Y vuelvo a decirle, hablamos de la infidelidad espiritual. O sea, lo que nos vendría con el Eterno, o sea, lo que defraudaríamos al Todopoderoso. Vamos a hacer una oración, una tefilá, y que sea Él hablando a nuestro corazón. Espero no tardarme mucho tiempo, ¿verdad? Quiero ir al punto, quiero centrarme sin tanta vuelta en ese asunto, pero necesito la guía del Padre Eterno. Padre Todopoderoso, no puedo hacer las cosas sin tu ayuda, sin tu respaldo, sin tu poder, sin tu guía. Sin ti, solamente sería una persona hablando conceptos, ideas, sin sentido. Dirigidos y guiados por tu espíritu, podemos aprender para tener cuidado, para poder ser advertidos y no caer en semejante estado de infidelidad hacia ti, Abba, ya que fue algo que siempre llamaste la atención de tu pueblo, de nuestro pueblo Israel, por tanta infidelidad. Quisiera decir que nada más ocurrió en el desierto. Desafortunadamente y tristemente para nuestra historia, ha ocurrido a lo largo de toda la edad presente, de toda la vida de Israel, de toda la existencia de Israel, y nos ha traído consecuencias terribles hasta el día de hoy. Por eso suplicamos que tú nos hables a la mente, al corazón, al intelecto, y que podamos aprender mediante el nombre de tu Hijo, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén, amén. Esta ocasión, ¿verdad? Tenemos esta enseñanza, las consecuencias de la infidelidad de nuestro pueblo, del pueblo de Israel. Es un tema delicado que vamos a abordar. Nunca es fácil, nunca ha sido fácil hablar de infidelidad. En esta ocasión trataremos de hacerlo con cuidado. Y ya hemos hablado del tema en otras ocasiones. Hoy, por encontrarnos con este tema en la Torá, es necesario tocarlo. Pero me ha sorprendido, o no lo había notado, que en muchas ocasiones, por ejemplo, vamos a recordar que a través del profeta Oseas, Abba le reprocha a la casa de Israel su infidelidad. Por el profeta Jeremías, precisamente lo vimos hace el mes pasado, en el capítulo 2 me parece, o 3, no recuerdo exactamente si era el 2 o el 3, pero acabamos de mirar otra vez el llamado de reprensión de Abba de la infidelidad de su pueblo, a través del profeta Isaías, a través del profeta Malaquías, a través de Juan el Bautista. Está a lo largo de la historia de Israel, está el llamado y la reprensión por causa de la infidelidad. Quisiera decirle que solamente fue una vez, 2 veces, pero no fue así, no ha sido así. Y tristemente eso nos sigue golpeando hasta el día de hoy. Pronto se nos olvida de dónde Abba nos ha sacado.
Y cuando nos damos cuenta, o la congregación completa ya está en otro punto donde no debería de estar. Dice la escritura en Números, Bamidbar, capítulo 25, verso 1, Israel estaba en Sittim. Esta palabra Sittim es la palabra en plural para acacias, en el lugar de las acacias. Cuando el pueblo empezó a prostituirse con las hijas de Moab. Ahora habla de las hijas. Menciona a todo el pueblo que empezó a prostituirse, pero menciona que lo hizo con las hijas, con las mujeres de Moab. Esto ya nos indica que fue o que fueron los hombres los que hicieron esta prostitución. Ahora, siempre que hablamos de prostitución, siempre se le tira la pedrada a la mujer, pero el hombre también lo hace. También se vuelve un prostituto. Y lo hicieron con las hijas de Moab, las cuales, las mujeres de Moab, invitaban al pueblo. Invitaron a todos, por supuesto, pero el que más cayó fueron los varones, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Es más, le invito a que nada más ponga tipos de sacrificios que se ofrecían a Baal Peor o Peor. Peor es la traducción al español, Peor, del monte Jor, ¿ok? Es un monte simplemente, del monte P, ¿ok? O Pi. Entonces, ese es un monte donde esa deidad reinaba. Y va a ver usted las asquerosidades que tenían que hacer los varones para poder acostarse con una mujer de esas. Le invito a que lo haga. Cualquier enciclopedia, hasta Wikipedia, te va a mostrar qué clase de sacrificios tenían que ofrecerle. Además de eso, por supuesto que había comida. El pueblo comió y se inclinó. No quiere decir que se postraron. No, esa no es la idea. Se inclinó, fue como cuando usted se inclina hacia el fútbol americano en lugar del soccer. Usted se va hacia aquel lado. Usted se mueve hacia aquella dirección. Usted corre en esa dirección. Israel, los sobrevivientes que quedaban de los que salieron de Egipto, se encontraban, cuando esta porción ocurre, se encontraban en una llanura, en un llano conocido como Sittim, o bien Abel Sittim. Y es un lugar donde había muchas acacias, mucha acacia. De ahí tuvieron que haber tomado posiblemente, o cerca, ¿verdad? También había más acacias por allá, para todo lo del tabernáculo, que era de madera de acacia. Entonces, Sittim se encontraba en el territorio de Moab, al oriente del río Jordán, frente a Jericó. Ya estaban para cruzar a la tierra prometida. Es ahí donde el Tanaj nos narra, la Torah nos narra una vergonzosa situación que le aconteció a nuestro pueblo, el cual, según la escritura, así tal cual dice, se prostituyó. Los hombres se prostituyeron, se vendieron. ¿Por qué? Por un rato de placer. Esa fue su paga. No crea que les pagaron dinero. No crea que les pagaron oro. Era por un rato de placer. Se prostituyó, ¿ok? Se prostituyeron. Y el texto nos dice en qué consistió la infidelidad. Fueron invitados a los sacrificios que le ofrecían a sus dioses. Y le vuelvo a repetir, nada más analice en una enciclopedia qué tipos de sacrificios tenían que hacer. Y por supuesto ellos los tenían que hacer para poder comer y luego acostarse con las mujeres de Moab. Tuvieron que haberlo hecho. Esa era la condición que se les debió haber puesto. Los moabitas, ¿quiénes son? ¿Quién es Moab? Los moabitas fueron desde el inicio un pueblo enemigo de Israel, junto con Madián o con los madianitas. Son dos pueblos descendientes de esta relación. ¿Se acuerdan de un hombre llamado Lot, sobrino de Abraham? Bueno, Lot tuvo 2 hijas. Ellas lo emborracharon
se acostaron con su padre y de esa relación de incesto nació Moab, que era hijo de Lot y nieto de Lot. Para que me entiendan. También nació Amón, que son los amonitas y los moabitas. También de esas dos pueblos nacen de estos hijos que le nacen a Lot con sus hijas. Entonces, nacen de una relación prohibida, incestuosa, y después, pasado el tiempo, por supuesto, se volvieron pueblos. Cada quien formó su pueblo, y un día, juntos, aquí nada más aparece que, cuando vemos el relato, dice que Moab mandó a traer a Balaam. Pero ya cuando analizamos el relato completo, dice que Amón, amonitas y moabitas estaban juntos. Entonces se unieron para que trajeran maldición, para que Balaam trajera maldición hacia nuestro pueblo, hacia Israel, la cual, por cierto, nuestro Adonai, nuestro Todopoderoso, Baruch Hashem, bendito su nombre, no se llevó a cabo porque Él no la permitió. Vamos a analizar más adelante algo que siempre se dice y que yo también en una ocasión recuerdo que lo dije, pero ya analizando más tranquilamente me tengo que retractar. La estrategia que utilizaron, como no dio resultado la maldición que traía o que Bilam, es en hebreo, iba a pronunciar, como eso no dio resultado, y en lugar de maldecir, trajo bendición, palabras de bendición, pues entonces, como vio que estaba a punto de ser privado de la gran fortuna que le estaban ofreciendo, y como vio que él no podía maldecir a Israel, le aconsejó a Balac, el rey de los moabitas, que es la estrategia que tenían que usar para poder acabar con este pueblo, y casi lo logran. Los dos propósitos, o las dos estrategias tenían el propósito de destruir a Israel. Tanto lo que dijo Balaam, como cuando lo mandaron traer para maldecir. Las dos estrategias eran acabar con Israel. El Todopoderoso no lo permite. Entonces, casi les resulta. Aunque el texto de la versión en español que usamos no lo dice, vamos a ver que sí está implícito y vamos a ver otras versiones que nos ayudan a aclarar que sí, lo que fueron invitados a tener relaciones sexuales, extramaritales, fuera del matrimonio, incluso con estas mujeres. Y vamos a ver que utilizaron entonces sus encantos sexuales, las cuales eran un medio para hacerlos participar de los sacrificios que ya vimos, de las comidas que le ofrecían a un ídolo llamado Baal Peor. Primero vamos a ver quién es Baal Peor, un poquito. Y lo tomé de la enciclopedia católica. Encontré la enciclopedia católica, bueno, la tengo, ¿verdad? En electrónica. Y ahí encontré esto. Miren, dice así. Baal es el nombre de la deidad de Moab, de Peor o de Peor. Era el Baal del monte Fogor o Peor, una montaña de Moab. Entonces, Baal Peor solamente quiere decir que es una deidad de una montaña que estaba en Moab. La idea exacta de Baal parece ser, o sea, lo que significa Baal, el poseedor, el que mantiene la dominación, ¿ok? La dominación real, el que reina. Ya nos da una cita de un libro de la religión. Entonces luego nos dice, así, Baal de Peor era la divinidad moabita que gobernaba sobre Fogor. Algunos lo identifican con Chemos o Chemos, el dios nacional de Moab. Pero esto no es del todo cierto, pues muchas localidades, muchos lugares, tenían sus deidades locales, como sucede en nuestro país de México. Usted sabe que cada pueblo tiene su propia sistema de adoración, su propia deidad, su propio santo, como le llaman, que adoran, que le hacen fiesta. Por eso es que
los de la fiesta son los que ganan, los de los juegos, los de la feria, porque esos van de pueblo en pueblo. Y yo no sé si aquí, no me he puesto a investigar, pero muy posiblemente aquí tengan esa misma idea también. Porque qué casualidad que llega la feria del pueblo y está aquí, de aquí corre para Mount Vernon, para Texarkana, y así van. Nomás van saltando, pero ya tienen un tiempo establecido donde llegan a cierta fecha. ¿Casualidad? ¿Quién sabe? En México no la hay, no es casualidad, porque nos consta que cada vez que llegaba la feria, los juegos, los toros, etcétera, todo eso, era fiesta del santo del pueblo, ¿sí o no es cierto? Bueno, entonces, algunos lo identifican, dice, con un dios Quemos, pero cada localidad tenía sus propias deidades, aparentemente distintas a la mente popular. Por lo general, al Baal se le atribuía la fertilidad de la tierra y el aumento de los rebaños, o sea, lo adoraban para que hubiera una tierra fértil y los rebaños se aumentaran. Se le rendía culto con ofrendas de los productos que daba, la tierra, por supuesto, los rebaños, y a menudo con prácticas de impudicia. Esta palabra impudicia es cinismo, indecencia. Entonces ya se imaginarán qué clases de indecencias cometían para poderlo honrar a esta deidad. Y los israelitas tuvieron que practicarlas para poder acostarse con estas mujeres, sencillamente. Bueno, hechos en su honor y en su santuario. En el mismo santuario los hacían. Vamos a ver qué más dice. Israel se entró en contacto con el Baal de Pehor en Sittim, en el lugar de las acacias, en las planicies de Moab, lo que era su última parada antes de entrar a la tierra prometida. Era el último. Aquí es la última parada. Ya estaban a punto de entrar, amados hermanos. Y ahí prácticamente se comete el error tan grande. Lo que era su última parada. Aquí, muchos israelitas, como secuela a su inmoral relación con las mujeres de Moab, como consecuencia, secuela es consecuencia, como consecuencia a su inmoral relación, a una relación inmoral. Ni siquiera era una relación nada más de relación sexual, era una relación inmoral. Con las mujeres de Moab, tomaron parte en los banquetes sacrificiales o sacrificios en honor de Baal de Pehor, por cuyo crimen fueron castigados con la muerte. Esto lo encontramos en Números 25, que es lo que estamos leyendo. ¿Qué más nos dice? Comúnmente se afirma, en vista de los hechos en Sittim y de la naturaleza general del culto a Baal, que los ritos inmorales eran parte del culto a este Dios. O sea, hacer algo inmoral era parte de honrar a esta deidad. El asunto de Fogor o de Pehor, de Sittim, se atribuye a las instigaciones del vidente Balaam. O sea, todo lo que pasó ahí se atribuye a que fue Balaam quien lo dijo que lo hicieran, el que aconsejó que lo hicieran. Y ya nos empieza a dar una cita que está en Números 31:16. Vamos a leerla y dice la escritura así, desde el versículo 13. Desde el verso 1 en adelante, lo vamos a leer después. Dice, el Eterno le dijo a Moisés que fuera a hacerle guerra a Moab. Bueno, regresa, el ejército regresa, los que fueron a hacerle guerra. Traen botín de guerra y algo más. Cuando Moisés y los que estaban con él vieron que regresaba el ejército israelita, Números 31:13, salieron a recibirlo. Pero Moisés se enojó mucho con los jefes del ejército. Moisés se enoja, en lugar de recibirlos contento, se enojó. ¿Y qué pasó? Verso 15. Y les dijo, ¿por qué no mataron a las mujeres? Verso 16. Ellas siguieron los malos consejos de Balaam, pues hicieron que los israelitas desobedecieran a Elohim y adoraran a Baal del monte Pehor. Por culpa de ellas, Elohim castigó a los israelitas con una terrible mortandad, con una terrible
muerte. Bueno, ¿qué es lo que sucede aquí? Moisés se enoja. Vamos a pararlo ahí. No voy a explicarlo porque lo explico más adelante. Vamos a ver qué dice el texto. ¿Qué fue lo que hicieron? Desde el versículo 1 del capítulo 25. Y tengo la versión Biblia al día. Dice así, 25:1 de Bamidbar, de Números. Mientras los israelitas acampaban en Sitín, comenzaron a prostituirse con las mujeres de Moab, con las mujeres moabitas. Es la misma idea que tiene el texto que ya leímos. La versión más antigua en español, la versión del oso. Y reposó Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Ya nos está aclarando más el asunto. Una versión más actualizada que se dice, Dios habla hoy. Cuando los israelitas se establecieron en Sitín, sus hombres, aquí ya aclara quiénes, sus hombres empezaron a corromperse con las mujeres de Moab. Un grupo exclusivo con un grupo exclusivo, ya lo estamos viendo. Ahora, otra versión más. Biblia en lenguaje sencillo. Cuando estaban en Sitín, los israelitas tuvieron relaciones sexuales prohibidas con las mujeres moabitas. Ya ahí nos aclara fuertemente qué es lo que estaba aconteciendo. Tuvieron relaciones sexuales prohibidas con las mujeres de Moab. Esto fue los hombres. Palabra de Dios para todos. Los israelitas se establecieron en acacias. Sitim es acacias, el lugar de las acacias. Y allí los hombres empezaron a corromperse, ¿cómo? Con relaciones sexuales prohibidas con las mujeres de Moab. Bueno, ya nos quedó más claro qué es lo que hicieron, lo que realmente cometieron. Vamos a ver qué más ocurre. Versículo 3, nos quedamos en el 2, vamos al verso 3. Así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor del Todopoderoso se encendió contra Israel. De esta manera, así como fueron a las mujeres, al tener relación sexual con esas mujeres, ¿qué hicieron? Acudió el pueblo a Baal Peor. ¿Qué es acudir? Vamos a entenderlo mejor en esta versión, en la versión de los 70, la versión Septuaginta. Y se consagró Israel a Baal Fegor, a Baal, o Beel Fegor, a Baal del monte Fegor, e se inflamó la ira del Todopoderoso contra Israel. ¿Por qué? Porque se consagraron. Al adorar a ese ídolo, Israel se consagró. Esa es la idea. Se estaban dedicando, como cuando usted dedica a su hijo o su vida al Todopoderoso. Ellos lo estaban haciendo con este ídolo que provocó la ira del Todopoderoso. Una versión más. La versión Dios habla hoy. Y así se dejaron arrastrar. O sea, al tener relaciones, al participar de los sacrificios, se dejaron arrastrar al culto de Baal Peor. Entonces el Eterno se enfureció contra Israel. La última, Biblia en lenguaje sencillo. Así fue como el pueblo de Israel adoró. ¿Cómo? Si nunca nos dice qué hicieron. Bueno, comieron, participaron de los sacrificios y tuvieron relaciones sexuales inmorales y prohibidas con las mujeres de Moab. ¿Qué provocó eso? Véanlo aquí. Fue así como el pueblo de Israel adoró al dios Baal Peor. Entonces Elohim se enojó muchísimo. Este ídolo entonces, conocido como Baal Peor, era el dios de la fertilidad, como ya vimos, de los moabitas. Y la adoración de este ídolo se prestaba para cometer toda clase de impurezas sexuales, toda clase de lo más terrible, ¿ok? Las cuales el Eterno de antemano había prohibido que las cometieran en su pueblo. Ya les había dado la Torah. Cuando esto ocurre, ya están para entrar 40 años después a la tierra prometida.
Ya tienen 40 años con Torah. Ya saben que todas ese tipo de relaciones están terminantemente prohibidas por Abacadosh. Ellos ya lo saben. Entonces, el Eterno prohibió algo específico para nuestro pueblo. Por ejemplo, les prohibió que casaran o que los hijos de Israel se casaran con las mujeres de otro pueblo. Ese era nomás lo más sencillo, aparte de la inmoralidad que cometieron. Pero el Eterno dijo, no le des tus hijos a las hijas de otro pueblo. ¿Por qué? Pues vamos a ver por qué. Capítulo 7 de Devarim, versículo 1. Cuando el Todopoderoso, tu Elohim, te haya introducido en la tierra a la que vas a entrar para tomarla, y haya expulsado delante de ti a muchas naciones, y menciona las naciones, a los geteos, al jergueseo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al jebeo, jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Adonai tu Elohim te las haya entregado a las tierras, y las hayas derrotado, las destruirás, las acabarás del todo. ¿Ok? Ahora, ¿ya entiende por qué razón Moisés se enoja de que no mataron a las mujeres? Porque le dijo, las destruirás del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ellas misericordia. No emparentarás con ellas, no te vas a hacer pariente de ellos. ¿Cómo? Casando sus hijos con tus hijas o tus hijas con sus hijos. No te hagas pariente de ellos. No emparentarás con ellos. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Bueno, después de leer la voluntad del Eterno, Israel la sabía porque lleva por lo menos 39 años escuchando la Torah, practicando la Torah, con todas sus rebeliones que tuvieron, pero ya la conocen. La pregunta obligada es, ¿por qué el Eterno restringe que se casen con esa gente? ¿Y por qué incluso dice que las destruyan del todo? ¿No parece muy cruel de parte del Todopoderoso? Los defensores de los derechos humanos ya hubieran puesto una demanda contra el Eterno hoy en día. Si continuamos leyendo, vamos a observar con detenimiento por qué el Eterno dijo, no lo hagan. Solamente del versículo 4, pasamos del verso 3 al 4 y dice así. No le des a tu hijo, dijo del verso 3, para su hija, ni a su hija la tomes para tu hijo. ¿Por qué? Aquí está la respuesta en el verso 4. Porque apartará de mí a tu hijo. Va a alejar a tu hijo de la presencia del Todopoderoso. Y si la aleja del Todopoderoso, ¿a dónde lo va a llevar? ¿A dónde va a llevar a tu hijo o a tu hija? Pues a lo que no es Elohim. Dice, porque apartará de mí a tu hijo, que serviría a dioses, a Elohimes, a un Elohim ajenos. Como fue lo que ocurrió con los hijos de Israel y las hijas de Moab. Exactamente eso. No lo hagas. Porque si lo haces, vea la consecuencia. Aquí está, mire. Si lo hicieras, entonces el furor, la ira del Todopoderoso se encenderá contra ustedes y los destruirá. ¿Cuándo? Bien pronto. Bien pronto. Aquí podemos notar la causa de que si nuestros hijos se casan con gente pagana, de otros pueblos, las consecuencias será que los apartarán del Eterno. Podemos decir, no va a pasar. Es más, esta muchacha que mi hijo me presentó es tan buena. Yo puedo decir, ¿verdad? Es tan buena que nada más le falta conocer al Mesías, pero ya casi. Es tan buena que no creo que aparte a mi hijo de servir al Todopoderoso. Bueno, esperes a las consecuencias y va a ver que no es tan fácil como uno piensa. El Eterno lo sabe, en su sabiduría, conociendo lo que puede ocurrir, decretó su voluntad. Lo importante de todo esto es que Adonai nos da a conocer su voluntad para evitarnos experimentar en carne propia el dolor. Él por eso lo hace. Él quiere evitarnos el dolor. Tristemente, aun cuando está escrito,
Vemos por la historia, vemos que ha sucedido y vemos que no ha salido bien la cosa. Un ejemplo, un solo ejemplo. El rey Salomón, Shelomo Amelech. ¿Lo recuerdan? Después de haber tenido tantas mujeres, tantas concubinas de los otros pueblos, terminó inclinado el gran sabio Salomón. ¿Podría decir, a mi hijo no le va a pasar nada? ¿Podría yo decir, a mi hija no le va a pasar nada? Bueno, le pasó al gran sabio Salomón. Primera de Reyes, Aleph Melahim, capítulo 11, verso 21, cuando Salomón era ya viejo, ni siquiera cuando era un joven, cuando era ya un viejo, un anciano, que se supone que tenía que tener más sabiduría, más cuidado. Todavía dijéramos, pues le pasó de joven, era inexperto, estaba empezando su vida. Bueno, cuando era ya viejo, sus mujeres le inclinaron, no una, sus mujeres, porque no hizo un solo altar para todas. Ahora pues ahí adoran. No, a cada una le hizo un altar para su Dios. Sus mujeres le inclinaron el corazón tras dioses ajenos. ¿A Salomón? Sí, a él. ¿Y qué pasó? Y su corazón no era ya perfecto para con el Todopoderoso su Elohim, como el corazón de David su padre. Esta fue la causa porque Israel se dividió en dos casas. Esta. ¿Quiere felicitar a alguien por lo que hasta el día de hoy nos ha tocado? Apláudale a Salomón. Por culpa de él vino toda esta destrucción, todo este castigo y toda esta cadena de consecuencias que venimos arrastrando como pueblo del Eterno. Y le pasó al hombre más sabio. Se da cuenta del peligro que corre o que corremos al entregar nuestros hijos e hijas o los jóvenes de la congregación a personas de otros pueblos. El riesgo es alto. Bastaría que recordáramos mentalmente cuántos hijos del Eterno conoces que estaban sirviendo bien y que de pronto algo los cautivó y ya se perdieron. Ya no están en una congregación. Jóvenes y no jóvenes. Bastaría con recordar eso. Usted conoce personas que se casaron con incrédulos y gracias al Todopoderoso por el que le ha ido bien. Bendito sea Él en su misericordia, pero la gran mayoría es un fracaso. La gran mayoría. Entonces, el Eterno nos deja su voluntad. ¿Para qué? Para que tú decides, la practicas o tú decides, la ignoras. Pero cuando ignoramos la voluntad, no nos quejemos. Por lo menos no seamos cínicos. No seamos sinvergüenzas. Dios, Elohim, mira lo que estoy pasando, mira. Nunca pensé. Bueno, es que te di mi palabra. Tú no la quieres poner en práctica, entonces se supone que tú estás dispuesto a afrontar las consecuencias. Tengamos mucho cuidado. Entonces, al hacer caso del mandamiento que Abba nos dio en Devarim capítulo 7, nos lleva a practicar la santidad. Santidad, sí. Quien se preocupa tanto de la santidad de Elohim, bueno, debería de preocuparle que sus hijos, o mis hijos, nuestros hijos, no caigan en manos de adoradores de otros dioses. Versículo 5, capítulo 7 de Deuteronomio, verso 5. Pero si habéis de hacer con ellos, pero así han de hacer con ellos, sus altares destruirán, quebrarán sus estatuas, destruirán sus imágenes de acera, las imágenes que adoraban, y quemarán sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo, pueblo apartado, pueblo exclusivo, pueblo santo para Yud Hei Bab Hei Adonai tu Elohim. El Todopoderoso, tu Elohim, te ha escogido para que le seas un pueblo santo, un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces, practicar lo que Él nos dijo. ¿Es cuestión de santidad? Sí. Ya nos está diciendo. Vamos a regresar a Números 25. Vamos a ver el castigo ejemplar y estas son las consecuencias. ¿Se acuerdan cuál es nuestro tema? Consecuencias
de la infidelidad espiritual. Aquí viene la consecuencia. Estas son las consecuencias. Esto es la cosecha. Este es el pago por lo que hicieron. Verso 4. Adonai, Bamidbar 25:4. El Todopoderoso le dijo a Moshe: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante o delante del Todopoderoso a plena luz del día. Espérate. Aquí dice que mate a los príncipes del pueblo, ahórcalos. Pero, ¿por qué a ellos? Porque muy probablemente ellos comenzaron. Y al hacerlo ellos, lo hizo todo el pueblo. Entonces, ahórcalos a plena luz del día, que los vean, que todo el mundo los vea, para que el ardor, para que la ira, para que el coraje del Todopoderoso se aparte de Israel. Y Moisés le dijo a los jueces de Israel: mate cada uno a aquellos de los suyos. Aquí está para que vea quiénes eran esos príncipes. Cada uno de los suyos que se han juntado ¿con quién? Con ese Baal. Bueno, ¿por qué le ordenó el Todopoderoso ahorcarlos? Porque ellos ya se habían contaminado con ese ídolo abominable. Y en ese momento que se dicta la sentencia, que le dice Moisés a los jueces lo que tienen que hacer, todavía están perplejos los jueces. Todavía están, no salen del shock. Imagínate que te dicen: mata a toda tu familia. Todos los que hicieron los que se prostituyeron, mátalos a plena luz del día. ¿Cómo? ¿Qué hacen? Empiezan a llorar. Nada más reciben esta noticia, el pueblo se está humillando y vean lo que ocurre. Inmediatamente, uno de los hijos de Israel llegó trayendo una madianita a donde estaban sus hermanos. Ahí, hasta allá la llevó, hasta el campamento. Ante los ojos, ¿de quién? De Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel. Yo creo que Moisés ya les había advertido: eso no está correcto. Pero le importa lo más mínimo y delante de Moisés se la pasa enfrente. ¿Ha conocido usted personas cínicas? Que ya no les importa y así, ¿qué? Mírame, tómame fotos si quieres. No me importa. Así cínico, sinvergüenza, lo hace a los ojos de Moisés y ante los ojos de toda la congregación de los hijos de Israel. Mientras ellos estaban, ¿qué? Llorando a la puerta del tabernáculo de reunión. Ellos están llorando, él no se preocupó. Este hombre no se preocupa. ¿Por qué están lamentándose? ¿Qué está ocurriendo? Voy a ir a ver. No, a él le importa su propio asunto. Ya adoró al dios moabita, ya adoró a Baal. A él ya no le importa el Elohim de Israel. Ya no le importa lo que está aconteciendo en Israel. Todo el pueblo llorando. Los ancianos, Moisés llorando, implorando la misericordia de Abba. Y contribuyendo para que venga el castigo. Al ver esto, ¿verdad? Al ver esto, Pinjas o Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, un nieto de Aarón, Finés o Pinjas, se levantó de en medio de la congregación que estaba clamando, los que estaban llorando, los que estaban implorando, se levanta. Tomó una lanza en su mano, entró tras aquel hombre de Israel a la tienda y los traspasó a ambos por el vientre, al varón de Israel y a la mujer, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. ¿Qué estaba haciendo ese hombre y esa mujer para que pudiera atravesarlos a los dos al mismo tiempo? No tengo que explicarlo, no tengo que decirlo abiertamente. Yo creo que, tan rápido, pues, como si se le estuvieran quemando los frijoles, tan rápido a lo que iba. Gracias al Todopoderoso, nieto de Aarón tiene la valentía de ir a detener eso. Entonces queda claro al leer el texto que una mortandad especial empezó a golpear al pueblo de Israel. Ahorita lo vamos a analizar. Sin que se llevara a cabo la orden del Todopoderoso. Gracias a la intervención de un descendiente del sacerdote, lleno de celos del Todopoderoso,
fue que nuestro pueblo fue librado de esa mortandad que venía golpeando a todos, que pudo haber acabado a todo Israel. O sea que, en otras palabras, casi se logra el propósito de Balaam, cuando aconsejó que hicieran esto precisamente. Yo no puedo maldecirlos, no puedo acabar con ellos, pero hagan esta estrategia y solo se mueren. Y casi lo logra, porque el Eterno venía matando a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque Moisés y los ancianos no hacen la orden, se quedan llorando, se quedan lamentando. Y les digo, háganlo. Como el Eterno ve que no hacen lo que se les dice, Él los empieza a matar. Pero ¿cuál era la condición de nuestro pueblo antes de que llegaran a esta inmoralidad? ¿Qué nos dice el profeta Oseas? Que hasta un momento antes de llegar hasta el tiempo antes de llegar a Sittim, ¿cómo era Israel a los ojos del Eterno? ¿Cómo estaba Israel a los ojos de Abba? Por eso no pudo prosperar la maldición de Balaam, o de Bilam. No pudo. ¿Por qué? Porque vamos a verlo proféticamente cómo estaba a los ojos del Todopoderoso. Oseas, capítulo 9, verso 10. Como uvas en el desierto hallé a Israel. Oiga, usted va en el desierto, no hay nada que comer, tiene hambre, y de pronto se encuentra usted una vid llena de uvas. ¿Es una maldición? No, es una gran bendición eso. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué maravilloso esto que acabo de encontrar! Pues como a uvas en el desierto, hallé a Israel. Vi a sus padres en sus primicias como la fruta temprana de la higuera. O sea, usted mira, ¿verdad? Más si la higuera nunca ha dado, y cuando da, pues te lo quieres comer. Te lo quieres comer porque, wow, son las primicias, es lo mejor, lo bueno, lo mejor. Pero al acudir ellos hasta aquí, hasta los padres, hasta cuando los encuentra el Eterno, todo era algo que prometía una gran bendición. ¿Cuándo cambian las cosas? Pero al acudir ellos a Baal peor, se apartaron para vergüenza. Todo iba, con todos sus defectos que tenían, todo estaba bien delante del Eterno. ¿Hasta cuándo? Hasta que deciden honrar a ese Dios Baal. Se apartaron para vergüenza y se hicieron, ¿qué dice el Eterno? Abominables como aquello que amaban, como aquel ídolo a quien decidieron rendirle culto. ¿Por qué dice que lo amaban? Porque al adorarlo, por un rato de placer, lo estaban adorando más que el que les daba todo. Lo amaban. Al estar haciendo eso, estaban demostrando que amaban más a Baal que al Rey Eterno que dio su instrucción. Ese es el peligro que tenemos. Según lo describe el profeta Oseas, nuestro pueblo estaba como esa fruta temprana, en una condición que le hacía pronosticar lo mejor. Cuando usted ve un buen fruto en el árbol, dice este árbol va a dar muy buen fruto. Va a ser de lo mejor. Lo vamos a cuidar, le vamos a echar agua, le vamos a echar abono. Pero ¿qué sucede? Que nada más un fruto de hoy ya no da. Te vas a ver en la necesidad de cortarlo. Amados hermanos, tal vez en la condición de sentirse protegidos por el Todopoderoso, pensaron, no nos va a pasar nada, Balaam no nos puede maldecir, los reyes no nos pueden atacar, estamos protegidos, estamos bendecidos. Pero en esa idea de sentirse bendecidos y protegidos, cayeron a lo más bajo. Se esperaba mucho de ellos, pero no sucedió gran cosa. Es triste ver cómo el Padre Eterno espera de nosotros. Te rescaté, te saqué, te limpié, te cuidé. Esperaba más de ti, hijo. Decidiste irte detrás de Baal. Decidiste irte detrás del mundo. ¿Cuánta gente hemos conocido? Sí, me gusta. Yo quiero esto. Me encanta esta palabra. ¿Por qué nunca lo había entendido? Pero nada más es un rato. Todo se vuelve emoción y se acabó. Se prometían grandes cosas. Usted ha visto a personas que, no hombre, este va a ser un tremendo servidor de Adonai. Esta mujer va a ser una tremenda servidora del Todopoderoso. Nada más que camine un poco más. De pronto, tú no los vuelves a ver más. ¿Qué pasó? Bueno, se esperaba más de ellos.
Tristemente, por la decisión equivocada, tal como le aconteció a Israel, vinieron las consecuencias trágicas que hoy están pagando y que estamos viendo, tal como lo describió el profeta Oseas. Se volvieron abominables como lo que ellos amaron. Cuando nosotros le damos la espalda al Todopoderoso y amamos otro Elohim que no es Él, nos volvemos despreciables. El libro de los Salmos dice que con esa actitud de infidelidad, con ese ídolo abominable de Moab, provocaron la ira del Todopoderoso. Lo dice la Torá, lo dice también Oseas y lo dice el libro de Tehilim, de los Salmos. Salmo 106, verso 28. Se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios a los dioses muertos. Con eso que hicieron, provocaron la ira de Elohim con sus obras y se desarrolló o vino la mortandad sobre de ellos. Esa mala decisión, esa decisión equivocada de cometer infidelidad y de rendirle honor a un ídolo, de adorar, de enaltecer a otra cosa que no era el Todopoderoso, lleva en primer lugar a comer lo que antes ellos no podían comer. ¿Cuánto tiempo estuvieron cuidándose su alimentación? Mucho tiempo. Sin embargo, aquí, con tal de obtener lo que querían, comieron lo que les hayan ofrecido. Comieron lo que les ofrecieron. Amados hermanos, no creo que deba yo hablar más profundamente de esto. Pero descuidamos las cosas de Abba y vamos a terminar comiendo lo que hoy tanto cuidamos. Esto que vemos que está sucediendo es un caso difícil. ¿Por qué? Porque anteriormente Abba ha protegido a su pueblo, lo ha bendecido, lo ha cuidado, le ha dado lo que necesitan. ¿Quieren agua? Les da agua. ¿Quieren comida? Les da comida. ¿Querían libertad? Les dio libertad. Pero ¿qué sucede ahora? Ellos mismos cometen la osadía de rendir de honor a algo que el Eterno abomina. Y eso trajo una calamidad. Si usted lo recuerda, hay un profeta llamado Balaam, al que se le contrató para que maldijera a nuestro pueblo. Sin embargo, a pesar de haber tanto dinero de por medio, el Eterno protegió al pueblo de Israel. No permitió que ninguna palabra de maldición saliera de la boca de Balaam. La pregunta es, ¿por qué Abba no permitió que Balaam los maldijera? Y en este caso, que cometen la inmoralidad, el Eterno mismo los aniquila. ¿Por qué esa gran diferencia? ¿Por qué estas cosas opuestas? En una los defiende, en otra él mismo los acaba. ¿Cuál es o por qué sucede? Vamos a mostrar estos dos lados opuestos. El primer caso, el de Balaam. Se dice que nuestro pueblo no había caído en pecado hasta este instante que viene Balaam. Entonces, delante del Eterno. Mucho se ha dicho que Israel en ese momento caminaba en santidad delante de él. Y aquí es lo que me tengo que retractar. Yo también lo había dicho así. Pero si lo recuerdan, Israel la semana pasada se acaban de rebelar. Coré se acabó de rebelar. Lo acabamos de ver la semana pasada. Ellos están rebelándose constantemente. ¿Sí es cierto o no es cierto? Entonces, en santidad no estaban. Estaban mal delante de Abba. Pero ¿qué pasó? Abba en su misericordia decidió protegerlos. Que no les tocara esa maldición. Que no saliera, ni siquiera que saliera la palabra de maldición. Sin embargo, ya que los ha defendido, ya que los ha cuidado, ya que los ha protegido, vemos el segundo caso, la infidelidad. Allí nuestro pueblo perece, cede ante la tentación de las mujeres de Moab, y por causa de hacerlo, viene una gran mortandad en medio del pueblo, la cual no cesa hasta que se tomaron las medidas de alguien que dijo, tenemos que parar esto. Entonces, lo cierto es que en ambos casos quisieron aniquilar a nuestro pueblo y le resulta. Números capítulo 31, vamos a ver cómo se envía al ejército a tomar la venganza. ¿Por qué? Porque ya Balaam aconsejó lo que hay que hacer.
Ya Israel ya lo hizo y ya vimos las consecuencias, una gran mortandad. Bueno, ahora el Eterno dice, quiero que ejecuten a esa gente. Y vamos a ver qué es lo que sucede. El Todopoderoso le habló a Moisés diciendo, Números 31:1, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armen algunos de ustedes para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza del Todopoderoso en Madián. 1000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel, envíenlos a la guerra. Esto nos habla de que entonces la gente aquella no era tanta, porque nada más enviaron 1000 de cada tribu. Pues en todo caso fueron 12,000 guerreros a la guerra. Versículo 5, ¿qué nos dice? Así fueron dados de los millares de Israel 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió, y Finés, o Pinjas, el hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Los vasos seguramente para ofrecer algún incienso y las trompetas para tocar, como dice en Números capítulo 10, que se tocarán y el Todopoderoso escuchará y serás librado del enemigo. Bueno, y pelearon contra Madián como el Todopoderoso lo mandó a Moisés y mataron ¿a quién? ¿A quién? A todo varón. Verso 8. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, a Evi, Requem, Sur, Hur y Reba. 5 reyes de Madián. También mataron ¿a quién? A Balaam, hijo de Beor, lo mataron a espada. ¿Por qué lo mataron? Vamos a ver, verso 9. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños y a todas sus bestias, todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes, todos se lo llevaron. E incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones, y tomaron todo el despojo, todo el botín, así de hombres como de bestias, y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel, los cautivos, el botín, los despojos, al campamento, en los llanos de Moab, que están están junto al Jordán, frente a Jericó. ¿Y qué es lo que sucede? Ya leímos qué pasó. Verso 13. Cuando Moisés y los que estaban con él vieron que regresaba el ejército israelita, salieron a recibirlo. Pero Moisés se enojó mucho con los jefes del ejército y les dijo, ¿por qué no mataron también a las mujeres? Las llevaron vivas al campamento. ¿Por qué no las mataron? Ellas siguieron los malos consejos de Balaam. Entonces, ¿quién fue el que aconsejó que hicieran todo esto? Balaam. Por eso lo mataron también a espada a Balaam. ¿Ok? Ellas siguieron los malos consejos de Balaam, pues hicieron que los israelitas desobedecieran a Elohim y que adoraran a ese ídolo pagano. Por culpa de ellas, Elohim castigó a los israelitas con una terrible mortandad. No afirma la escritura que Abba le haya ordenado a Moisés matar a las mujeres, excepto lo que ya vimos en Deuteronomio 7, que dijo, los raerás del todo, los acabarás. Pero esto era en la tierra de Canaán, en la tierra que iban a conquistar. Esta es antes de entrar todavía allá. Sin embargo, Moisés les dice que mataran también a las mujeres. No vemos que el Eterno se lo impidiera. Y lo que vemos es que matan a todas las mujeres. Todas las que no habían conocido varón, las que eran vírgenes, esas las dejaron. Pero todas las mujeres que estaban casadas, que ya habían tenido relaciones, a esas las mataron. Y vemos aquí que solo así se apartó la ira del Todopoderoso por completo, cuando acaban con de esta manera tan drástica, la maldad que se cometió. El deseo del Eterno es protegernos, es protegerte a ti, proteger tu familia, proteger mi familia. Su deseo es cuidarnos,
Por esa razón nos dio su voluntad, su instrucción, su Torah. El que nosotros y nuestro pueblo la siga, la pongamos en práctica, eso nos va a garantizar seguridad, bienestar, paz, shalom. Pero si no se sigue, ya sabemos las consecuencias. Si no deseamos seguirla, ya sabemos lo que por el mismo pueblo de Israel, tal y como leímos que aconteció. Amados hermanos, que el Eterno no lo permita, pero que no nos toquen las maldiciones, que no nos destruyan, pero que tampoco nosotros vayamos a cometer la infidelidad espiritual, para que no venga la maldición, para que no venga la ira del Todopoderoso. Y cuando no lo hagamos, ninguna brujería, ninguna hechicería te va a tocar, no podrá tocarte. Pero si lo hacemos, usted ya sabe lo que dice la Torah. Dice en Éxodo 25, no te inclinarás a ellas. También de la brujería dice lo mismo, de la hechicería. No lo practiques, ¿por qué? Porque ni las honrarás, porque yo soy el Todopoderoso, tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. ¿Qué pasará entonces si decidimos darle la espalda a Abba? Preocúpate por tus nietos. Preocúpate por tus hijos. Preocúpate por tus descendientes. ¿No te importa tu vida? Está bien, pero que te preocupe lo que dices tú amar. Que me preocupen mis hijos. Así que si desobedecemos las instrucciones del Todopoderoso, consciente y abiertamente, fallamos sí, pero ya cuando lo hacemos consciente y abiertamente, el enemigo tiene pretextos legales para destruir nuestras vidas. Hasta que no exista una teshuvah, un arrepentimiento genuino, que rectifique nuestro error, que anule el pecado, seguirá aconteciendo la maldición. Por eso es importante, ya voy a acabar, póngame atención, es importante para nuestros tiempos este mensaje de mantenernos fieles para el Todopoderoso. Pero es que mire los demás, olvídate de los demás. ¿Te preocupa tu familia? ¿Te preocupan tus hijos? ¿Te preocupan tus descendientes? Bueno, manténgase fiel. El Mesías nos dijo claro que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. El amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. O sea, podemos mantenernos. No tenemos por qué caer. No tenemos por qué terminar el mismo camino de los que se han extraviado. Tú puedes mantenerte. Vamos a mantenernos juntos en tefilá, orando. Vamos a permanecer. Hay personas que todo les sale mal. ¿Ha escuchado usted que luego les dicen, tú lo que necesitas es una limpia? No, la limpia lo va a arruinar más espiritualmente. Lo que necesitamos es arrepentirnos, venir al Todopoderoso, para que Él revierta los efectos, para que Él nos pare la maldición, para que Él termine la mortandad y nos libre por su gran misericordia. Solo imagina que estás presenciando lo que aconteció, lo que dijo el Todopoderoso. Adonai le dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos delante del Todopoderoso, a plena luz del día, para que el ardor de la ira del Todopoderoso se aparte. Entonces Moisés les dice que los maten. Uno de los hijos de Israel llegó trayendo a esa mujer madianita hasta el campamento. Uno de los hijos de Aarón, de Eleazar, fue y los traspasó, ya lo vimos. Y solamente así cesó la mortandad, porque ya estaba la mortandad tocando al pueblo de Israel. Piensa, imagínalo, estamos en aquel lugar y estamos viendo caer muertos a tus hermanos, a tus amigos que salieron contigo de Egipto, a los que eran tus compañeros de viaje durante 40 años. Los ves que están muriendo uno detrás de otro. Hasta que un hijo del sacerdote vaya, atraviesa a esta pareja lleno de celo y la sangre salpica y solo así se para la mortandad. Piensa por eso en un instante. Ahora que más adelante una persona de otro pueblo, de otro Dios, te quisiera seducir un mes, un año después, vente, ¿lo aceptarías tan fácil o tendrías el carácter fuerte para decir no?
yo creo que diríamos no. Sin embargo, como vemos que no pasa nada, pues no ocurre nada. El Todopoderoso me va a librar. Se nos hace bien fácil terminar adorando lo que no es Elohim. Ahí es donde debemos de tener cuidado. Se nos hace bien fácil desviarnos de lo que no es las cosas de Elohim. Descuidamos su presencia. Descuidamos su misericordia. Descuidamos su amor. Descuidamos su día santo. Tengamos cuidado que no nos pase, por favor. Solamente nos recuerda Moisés esto. Cuando ya está despidiéndose, todo el libro de Devarim se está despidiendo. Sus ojos vieron lo que hizo Adonai con motivo de Baal Peor. A todo hombre que siguió, no fue a todos, a todo hombre que siguió a Baal Peor. ¿Lo exterminó quién? El eterno, tu Elohim, de en medio de ti. ¿Queremos ser librados? No sigamos ese camino. Bendito sea el Padre eterno, que en su misericordia nos guarda, que no nos ha pagado conforme a nuestras obras. Bendito sea el Todopoderoso que dio castigos ejemplares a nuestro pueblo para que aprendiéramos y que podamos decir hoy, yo decido experimentar en cabeza ajena y no en la mía. Decido tomar en cuenta lo que aconteció para que no me acontezca a mí, ni a mis hijos, ni a mis nietos, si Mashiach no viene antes. Bendito sea el Todopoderoso porque sabe librar al justo. Bendito sea Adonai que recompensa a quien le sigue. Bendito sea el Todopoderoso que hasta aquí te ha librado. La gloria sea para Él. La exaltación sea para Él. Bendito sea Él. Abba, Todopoderoso Rey de Israel. Yo también en algún momento te he sido infiel. En algún momento me he descuidado de mi vida. Al caminar contigo, me he descuidado, Padre. Lo reconozco. Momentos que ha llegado la apatía, el cansancio, la desesperación, la falta de consagración, la falta de oración, que me he descuidado y muy probablemente caí en la infidelidad espiritual. Perdóname. Perdona a tu pueblo. Perdona a cada persona que está aquí y al que no pudo llegar en el día de hoy y que en un tiempo cercano escuche esta enseñanza. Padre Todopoderoso, Rey de Israel, bendito tu nombre. Gracias por librarnos. No tengo otras palabras más que gracias. Porque hasta aquí nos has librado, porque hasta aquí nos has guardado. Han venido a maldecirnos. Han proferido palabras de maldición. Y no nos ha tocado, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú en tu misericordia nos has librado, Padre eterno. Solamente honra y alabanza a ti. Solamente exaltación a ti, porque no es por mi justicia, no es por nuestra justicia, es por tu misericordia. Yo creo que debido a eso. Bendito sea tu nombre por la persona que ha podido mantenerse fiel en todo tiempo. Gracias. Síguelo manteniendo firme. Síguele dando fuerzas. Manténme con las fuerzas necesarias para no negarte, para no fallar, para no cometer esa infidelidad espiritual. No quiero maldición para mis hijos. No quiero maldición para mi descendencia. No quiero maldición para la congregación. No quiero maldición, no quiero muerte para esta ciudad. No quiero muerte para esta congregación. Abba, por favor, perdóname. Perdónanos. Perdona a tu pueblo. Perdona a Israel. Perdona a Judá. Perdona a la casa de Israel por tanta infidelidad. Solo tú en tu misericordia y en el nombre de Yeshua HaMashiach. Por la ofrenda que ofreció el Mesías Yeshua, solo por eso, Padre, tú lo puedes hacer. Y te pedimos que lo hagas para honra y exaltación tuya. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén.